ahí agarrando. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser conectarnos al programa. En este caso es el Flexisoft Designer. Esto también lo podríamos hacer en el Safety Designer, pero pues considero que todos tienen más el Flexisoft porque ya tienen más tiempecito en el mercado y bueno, vamos a hacerlo con el Flexisoft Designer. Es lo mismo hacerlo con el Safety Designer, es exactamente lo mismo. Cambian cosas mínimas por ahí, pero todo lo demás está bien. Entonces aquí estoy ya en el Flexisoft Designer. Me voy a ir a crear un nuevo proyecto. José, Pepe, no sé si soy yo, pero veo tu pantalla en negro. Pantalla, Pepe. Ah, ¿ves mi pantalla en negro? Yo también la veo en negro. Ah, ok, déjenme entonces checar a ver qué es lo que está pasando aquí. Qué bueno que me avisan. Y no se ve nada, ¿eh? No se ve nada, qué barbaridad. A ver, debe de ser aquí. Ahora sí ven mi pantalla del Flexisoft Designer. Ya, muy bien, gracias, Pepe. Ah, no, al contrario, gracias a ustedes, qué bueno que me avisaron. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues ya abrí mi Flexisoft Designer y como siempre voy a utilizar un CPU. ¿Cuál voy a elegir? En este caso voy a elegir el CPU 3, pues simplemente porque es el más moderno, vamos a decir, es el más que tiene más funcionalidades. Entonces ahí está mi CPU 3, aquí lo veo, mi CPU 3. Voy a utilizar un módulo XTIO. ¿Por qué? Porque es un módulo que tiene tanto entradas como salidas. Muy bien, después de aquí voy a elementos, ya no necesito más, después de aquí me voy a elementos, y aquí en elementos, fíjense que aparece lo del FlexiLoop. Aquí le doy clic y tomo una línea de FlexiLoop, que la elijo y la arrastro hacia acá, y me dice que la puedo conectar en I1 e I2. Ahí la conecto, y ya tengo ahí mi línea de FlexiLoop habilitada. Después, para abrir esta línea, le doy clic aquí, ahí está, y aquí aparecen mis módulos con los cuales yo voy, o mis nodos con los cuales yo voy a dar de alta mi FlexiLoop. En este caso, para que utilicemos de todo un poco, voy a utilizar un módulo de Electromechanical Safety Switch, o sea, de un switch electromecánico. Simplemente lo que hago, como siempre, lo arrastro hacia acá y ahí tengo mi módulo de 5 pines electromecánico. Aquí tengo un módulo para salidas OSSD, también de 5 pines, también lo arrastramos para acá, lo conectamos aquí, ahí voy formando mi FlexiLoop. Luego después agarro uno de 8 electromecánico, finalmente agarro uno de 8 OSSD y hasta hoy, y el día de hoy hasta ahí le vamos a dejar 4 módulos. Entonces, como yo ya termino mi módulo, ya no quiero poner más, ¿qué tengo que poner? Un terminador. Tomo el terminador y lo conecto al final. De ahí está ya mi FlexiLoop. Aquí tengo yo disponibles un módulo de diagnóstico y aquí tengo disponibles un módulo de una power supply, una fuente de alimentación. Entonces ya tengo yo aquí mis 4 módulos con su respectivo terminador. Hasta ahí vamos bien. Y ahora voy a empezar a conectar los elementos que van a ir en esos nodos o en esos módulos. Abro aquí donde dice elementos. Y los primeros que tengo que poner es un dispositivo EMSS, que viene siendo un Electromechanical Safety Switch. Y voy a agarrar un paro de emergencia de doble canal. Lo elijo, lo arrastro y lo conecto. Y ahí tengo mi paro de emergencia de doble canal. Luego aquí tengo salidas OSSD, por lo tanto necesito un dispositivo que tenga salidas OSSD. Y para ello voy a agarrar un S300 mini. Lo traigo para acá y lo conecto ahí. Luego mi siguiente nodo es un Electromechanical Safety Switch de 8 pines.
Bueno, Electromechanical Safety Switch de 8 pines. Pues vamos a agarrar uno de estos, un interlock de doble canal. Lo conectamos aquí y finalmente tengo que poner otro dispositivo de seguridad que tenga salidas OSSD. Voy a agarrar una Detect Form y la conecto ahí. Entonces ahí tengo yo ya mi FlexiLoop formado con sus 4 nodos, con sus 4 dispositivos. Los que son electromecánicos, pues con dispositivos electromecánicos de seguridad. Y los que son para salida OSSD, pues obviamente con dispositivos de salida OSSD. Ok, ya tengo ahí. Ahora, el siguiente paso es con qué voy yo a alimentar este loop. Bueno, para eso nos vamos aquí, que es donde el programa FlexiSoft Designer tiene una herramienta que nos va a ayudar a buscar la fuente de alimentación indicada y que nos va a decir cómo nos está yendo con esa fuente, si nos alcanza el voltaje, si nos alcanza la corriente, porque acuérdense que este es un loop como si fuera en serie y hay una caída de tensión en cada uno de ellos. Entonces yo me meto aquí a este punto que es donde me aparece la herramienta de balance de potencia. Entonces aquí me está diciendo que para iniciar, pues yo necesito tener una fuente de alimentación. Y para eso también necesito dar la temperatura ambiente. Yo le digo aquí que la temperatura ambiente, pues va a ser, yo creo que una temperatura normal aquí en México, en casi todos los estados de la República, pues en algún momento debe ser 25 grados centígrados. Es decir, no hace calor, está agradable. El voltaje de la fuente, fíjense que me marca 24. Sin embargo, yo sé que estos módulos de FlexiLoop soportan desde 16.8 volts hasta 30 volts. Entonces yo lo que voy a hacer es aumentar el voltaje de la fuente a 30 volts. Recuerden ustedes también que muchos dispositivos que utiliza SIG los alimentan, bueno, pues prácticamente todos los alimentamos a 24, pero realmente los sensores trabajan desde 10 a 30, o sea que casi todos aguantan 30 volts. Entonces me voy yo hasta 30 volts. Aquí le voy aumentando el voltaje, va aumentando de 10.10 en punto 10. Entonces tengo que darle clic muchas veces, pero en fin, ya llegué a mi voltaje de 30 volts. Y aquí tengo ahora el amperaje que va a requerir la fuente. En este momento todavía no lo tengo medido. Lo que tengo que hacer es ir conectando estos nodos. Entonces abro el primer nodo. Abro el primer nodo que es un Electromechanical Safety Switch de 5 pines. Y lo primero que me pregunta es qué cable voy a utilizar en este caso para conectar este nodo del CPU o del módulo de expansión del FlexiSoft a este módulo. Acuérdense que este cable que va del CPU, digamos, o del módulo de expansión a este módulo puede ser tan largo como 30 metros. Pero para eso nos dan la opción de tener un cable ya armado por sí. Aquí tenemos un cable de 5 metros, de 10, de 15, de 20, de 30, o un cable custom que nosotros vamos a diseñar y que nosotros vamos a armar y que nosotros vamos a comprar el cable y nosotros vamos a hacer todo. Para quitarnos de problema, yo voy a agarrar un cable que ya SIG fabrique. Se los voy a comprar a ellos, se los voy a comprar a SIG. Y elijo un cable de 30 metros de longitud. Ya sé que aquí el calibre del cable es el adecuado, o sea, todo está bien. Entonces, mi primer cable va de aquí a aquí, del módulo de expansión XT-IO aquí, y es un cable de 30 metros. Luego, al llegar aquí, el cable llega aquí, aquí se divide la corriente. Una parte se va para en este caso, paro de emergencia, y el otro sigue para los demás elementos. Entonces, yo le voy a decir que este cable, que es donde voy a conectar mi paro de emergencia, pues va a ser un cable normal. Aquí me dice que la distancia que puede haber entre este punto y este punto es hasta de 10 metros. Aquí está, miren, 10 metros. Pero yo le voy a meter un cable de 10. Está bien, un cable de 10. Le meto un cable de 10 metros. Ok. Ahí está. Y ahora
me pregunta cuánto va a consumir en este caso el paro de emergencia. Bueno, pues simplemente porque a mí se me ocurre, yo le voy a decir que va a consumir 500 miliamperes, 0.5 amperes, porque tiene foquitos, por lo que ustedes quieran. Va a consumir 500 miliamperes. Y con eso yo ya tengo mi primer loop alimentado. Entonces estoy viendo que, fíjense lo que pasa, resulta que en este primer cable que viene del módulo XTIO al nodo de EMSS, por aquí va a circular 0.56 amperes. Este cable de aquí, que es de 30 metros, es un cable relativamente largo. Mi voltaje se me va a caer un poquito por la resistencia del cable. En vez de 30 que había al principio, ahora va a haber 28.23 volts. Y luego tengo este otro cable que es de 10 metros. Aquí van a llegar 27.70 volts por otra caída de tensión que se da en este cable. Y por aquí van a circular 0.5 amperes, perdón, y aquí 0.5 amperes, que son los que va a utilizar mi paro de emergencia. ¿Ok? Acá abajo todo lo tengo en rojo. ¿Por qué? Porque no le está llegando voltaje. Y no le está llegando voltaje, ¿por qué? Porque todavía no tengo los cables de conexión que debo poner en cada uno de estos nodos. Entonces dijimos que la corriente que entra por aquí se divide en dos. Esta es la de 0.5 amperes, que es lo que va a consumir el paro de emergencia, y aquí sigue otra corriente. Pero como no está este cable ahorita, pues no tengo esa corriente. Para que ese cable esté, yo tengo que abrir el nodo 2 y conectar el cable correspondiente, que también voy a meter por los cables de 30 metros. Meto otro cable de 30 metros. Aquí también voy a meter puros de 10 para irnos al máximo. Meto otro cable de 10 metros. Yo les voy a decir que mi S300 que tengo aquí también consume 0.5 miliamperes. Vamos a irnos con puras corrientes de 0.5 miliamperes. Perdón, 0.5 amperes, o sea, 500 miliamperes. 500 miliamperes. Entonces yo aquí le doy calcular para que calcule la corriente y queda alimentado ese segundo sector o esa segunda parte de mi loop. Para alimentar la tercera parte, ahorita vamos a hacer un análisis de todo lo que estamos haciendo. Igual metemos un cable de 30 metros de largo. Ahí está. Metemos aquí un cable de 10 metros de largo. Ahí está. Y le ponemos aquí que este también consume 500 miliamperes. Le damos calcular. Ahí vamos bien todavía. Aquí abro el cuarto nodo. Igual le meto un cable de 30 metros, que es el máximo. Aquí meto un cable de 10 metros, que también es el máximo. Y aquí también le digo que estas cortinas consumen 500 miliamperes, medio ampere. Le doy calcular. Y por último tengo aquí lo único que me faltaría sería el terminador, pero como el terminador va conectado directamente aquí, pues no lleva cable. Eso va directamente aquí instalado. Por eso aquí en el terminador, si yo lo abro, no tengo nada. Pero fíjense lo que pasó. Vamos a ver qué sucedió. Miren, voy a cerrar un poco, voy a cerrar este, el número 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4 y el terminador. Fíjense aquí lo que pasó. Resulta que estos que están, digamos, aquí en color blanco, están bien alimentados y tienen el suficiente voltaje para funcionar. Por ejemplo, el S3000 está recibiendo 17 volts. El S300 está recibiendo 17 volts. Pero el siguiente módulo, que es este, ya no alcanza a recibir los 16.8 que necesita, porque en las caídas de tensión que se han venido dando en los cables y en los dispositivos, pues ya no alcanzó. Ya no le alcanzó el voltaje, ya nomás le alcanzaron 13.22 volts, cuando realmente lo que necesitamos son 16.80. Entonces aquí lo que nos está indicando esto es lo siguiente,
que si nosotros tuviéramos una fuente de 2.23 amperes, pues no nos sería suficiente para alimentar este dispositivo de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es alimentar con una nueva fuente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me regreso aquí a los módulos. Déjenme meter aquí pongo mi loop, me regreso a los módulos. Déjenme ver cuál era el que ya no alcanzaba, es el módulo 3. Me meto aquí, tomo un nodo para alimentar una fuente de alimentación y lo voy a meter aquí. ¿Por qué? Porque yo vi que este ya no alcanza alimentación correctamente, le falta un poquito. Entonces voy a meter una fuente de alimentación aquí, que esta fuente de alimentación va a alimentar de aquí para acá. Y la fuente de alimentación que yo tenía originalmente va a alimentar nada más de aquí para acá, estos dos. Entonces me regreso a mi cálculo de potencia. Miren, ya tengo todo ahora sí ya tengo todo en blanco, digamos. Pero la fuente no está conectada. Entonces yo abro aquí, me pregunta qué cable voy a meter entre el nodo anterior y la fuente, igual, no, de 30 metros, no voy a meter aquí de 10 metros. Y aquí voy a meter un cable de 2 metros. 2 metros. Ahí está. Y le doy calcular. Y ahora sí, ya tengo todo perfectamente bien alimentado. Déjenme ver hasta abajo. Sí, todo está, digamos, en color blanco, todo está correcto, todo está bien. No me falta voltaje, no me falta nada. Y aquí lo que me está diciendo esto es que voy a necesitar una fuente de 30 amperes, perdón, de 30 volts con un amperaje de 2.32 amperes. Esos 2.32 amperes es la suma de la primer fuente que yo tenía más la segunda fuente que estoy metiendo en ese momento aquí, que es de 1.19 amperes. Entonces, fíjense lo que está pasando. Fíjense lo que está pasando. Si yo tengo una fuente aquí de 1.19, pues aquí tengo una de 1.13. Y sumadas las dos, o sea, lo que va a consumir todo mi loop, es esto, 2.32, que es lo que tengo ahí de amperaje. Entonces vamos a ver vamos a hacer un análisis, qué es lo que pasa. Yo inicio con 30 volts, pero en este cable, como es muy largo, se me caen prácticamente 3,5 volts y en vez de 30 me quedan 26.40. Aquí por este cable y que van a pasar a través del módulo va a ser 1.13 amperes. Y de ese 1.13 amperes, 500 miliamperes, o sea, medio amper se van a ir al paro de emergencia y el resto, que serían 0.63 amperes, se va a nuestro módulo, a nuestro nodo número 2. Es para alimentar nuestro nodo número 2. Entonces, en este nodo número 2 vuelve a haber una cierta caída de voltaje, que por ser menos el amperaje, pues es menor la caída también. Y de tener yo 25.86 en la salida del anterior, ahora tengo solamente 24.56, por lo que se me cayó de voltaje. Y habíamos dicho que la corriente aquí va a ser de 0.63, pero pues también hay una pequeña caída de corriente, porque acuérdense ustedes que cuando un cierto amperaje atraviesa por un cable, por la resistencia de ese cable, se genera una pérdida por calor. Entonces aquí se genera una pequeña pérdida, pero a mi sensor llegan 0.58 amperes cuando mi sensor consume 0.5. O sea que me van a sobrar 80 miliamperes por ahí. Entonces mi sensor va a recibir 24.03 volts por la caída de tensión en el cable y va a recibir más de los 500 miliamperes que necesita, va a recibir 580 miliamperes. Llegamos al siguiente módulo donde ya metimos otra fuente porque no nos alcanzaba, entonces esta aquí murió. Y lo que empieza aquí es una historia nueva con la nueva fuente. Aquí hay una caída de voltaje, aquí me quedan 0.03 amperes que me sobraron de acá, que no tienen mucha relevancia, pero bueno, y aquí es donde empieza mi nueva fuente. Entonces aquí mi fuente, en vez de entregarme 30 por la caída de tensión en este cable, me da solamente 26.09.
el amperaje que va a circular por aquí es 1.13 amperes, que es el mismo de acá porque simplemente estamos consumiendo lo mismo en todos los dispositivos de seguridad que estamos utilizando. Entonces de ese 1.13 se va 0.5 para acá a mi sensor, me queda 0.63 otra vez, que pasa lo mismo, aquí se pierde un poquito de corriente por el calentamiento del cable, pero como sea me llega 0.58 aquí a mi cortina y el final llega hasta el terminador, que es donde se consume el voltaje total y la corriente total, y mi circuito queda perfectamente bien alimentado. Entonces, esta característica del programa del Flexis Soft Designer, es el del Flexis Soft Designer que estamos trabajando ahorita, nos hace el cálculo y nos indica cuándo nuestro voltaje va a ser suficiente y cuándo no, y qué nivel de corriente vamos a utilizar. Entonces, fíjense, para hacer esto, 8:54, todavía tenemos tiempo. Para visualizar un poquito más de esto, acuérdense que esta fuente que yo tenía aquí era de 24 volts, la voy a bajar a 24 volts. Hay que darle clic varias veces porque va bajando de 0.10 en 0.10 volts. La voy a dejar en 24. Ahí está. 24 volts. Si yo le pongo aquí calcular, vamos a pasar, vamos a ver qué pasa. Miren, también alcanza. Con una fuente de 24 volts también es suficiente. A los que les llega menos voltaje son los que podrían sufrir. Es este que llega a 18.03 volts. De hecho, si se fijan, aquí de lo mínimo que le debe llegar son 16.8, le llegan 18. Aquí este indicador me está diciendo que el voltaje aquí sí es suficiente, pero que estoy ya, digamos, en el límite inferior. Estoy a punto de dejar de tener la suficiente alimentación para este equipo. Y aquí, al ser la corriente también casi cero, aquí es lo mismo, nos está indicando nuestro medidor, digamos, de corriente, que la corriente está prácticamente en cero. Entonces, estos medidores, digamos, por llamarles de alguna manera analógicos que vemos aquí, lo que nos están indicando es qué tan cerca estoy alimentando yo mis dispositivos del nivel bajo o del nivel alto, o si estoy a un buen nivel. Yo consideraría que estar al centro pues sería bastante bueno, pero si ustedes se fijan, aquí estoy más bien hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, aquí estoy muy abajo, también estoy aquí hacia abajo y aquí también estoy muy abajo. Entonces, todos estos de aquí también están muy abajo. Entonces, por eso es que yo considero que es mejor meter una fuente de 30 volts. A ver, la voy a hacer crecer otra vez a 30 volts. 28, 29, 30. Le digo otra vez calcular. Ahí está. Fíjense, estos están de la mitad hacia arriba. Está un poquito abajo, pero está bien, no está tan cerca de cero. De la mitad hacia arriba, mitad hacia arriba. Este está más o menos cerca de cero, pero como este loop termina aquí y el voltaje que le llega a este sensor es bastante adecuado, está arriba de la mitad, yo considero que está bien. Aquí empezamos del nuevo loop. Voltaje está hasta al máximo, corriente está pues, a la mitad, arriba de la mitad, abajo de la mitad, arriba de la mitad. Entonces considero que este funciona mejor con una fuente de 30 volts que con una fuente de 24, que estaríamos un poco limitados. Entonces, pues es bueno ver que el programa también nos da esta herramienta para que no batallemos a la hora de alimentar nuestro loop. Aquí ya sabemos cuántas fuentes necesitamos, de qué amperaje las necesitamos. Vemos que las caídas de voltaje van a ser las adecuadas para que a fin de cuentas nuestros dispositivos de seguridad alcancen a tener el voltaje adecuado y pues no tenemos que hacer ningún cálculo. Miren, aquí estamos viendo por qué hay tanta caída en los cables, porque el largo total del loop es de 130 metros. Con los cables que colocamos nos da un total
de 130 metros, que pues es muy largo. Es un loop bastante largo. Aquí la temperatura, a ver, vamos a suponer que vamos a ver qué pasa si yo le aumento a 40 grados. Le aumento a 40 grados, le doy calcular. Pues creo que no pasa gran cosa. Creo que no tiene mucho efecto en este caso. La temperatura, le voy a subir a 55 grados. Está haciendo un calorón. No tiene mucho efecto. Entonces la temperatura no tiene mucho efecto en el funcionamiento del equipo. Y ya vimos que realmente lo que sí tiene un cierto efecto es el voltaje de la fuente. Aquí el programa está calculando las caídas de tensión, nos está diciendo cuánto es lo que recibe el último elemento, en este caso es 24.85, cuando debe de recibir de 16.8 a 30. Entonces, pues creo que con esto queda claro. Lo que yo quería era que ustedes vieran este funcionamiento de este programa, cómo nos ayuda, cómo nos hace los cálculos para no equivocarnos. En este caso, pues no teníamos presentación, simplemente tenemos esta pues, aplicación para que ustedes vean más o menos cómo se hace. Les recomiendo que abran su FlexiSoft Designer o que abran su Safety Designer, que se metan a esta parte y hagan una simulación como la que yo acabo de hacer, simplemente para que sepan que ahí está y que se puede hacer y cuál es el resultado que nos da. El día de hoy, pues no tenemos examen porque realmente esto solamente fue una presentación para que ustedes vean cómo se usa este software, que sepan que existe, que no tienen que batallar con los cálculos, simplemente llegan, abren esta parte de su programa, ponen lo que deben de poner según la información que les está dando y con esto nos quitamos de problemas. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana, les agradezco a todos su presencia. Déjenme parar la grabación.